Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 210 de tu cronomeditación. Es el gran U2. U2 a nivel universal es muy importante. En español hay un jueguito de las palabras. Nosotros en español utilizamos las palabras para decir muchas cosas dentro del mismo tiempo. Las letras son unidades de tiempo, de la factorización de energía de tu cuerpo. A su vez, combinadas entre sí, son sílabas, son palabras. Y entre todas estas hay muchos mensajes tejidos al momento en que se pronuncia la palabra. Entonces, universal, en español, desconstruido en tres, es universal. Es cuando son universales. Entonces son. Y es lo que sale del ser, es el espíritu, que se desarrolla en el espacio, en la Tierra, alrededor de uno. Son las famosas proyecciones mentales que todos hacemos consciente e inconscientemente. Estamos recreando el entorno, la naturaleza de nuestros mundos. Entonces, universal tiene que ver con eso, tiene que ver con la creación cósmica, que es cósmica y es cómica. Es la creación del ser, de la existencia, de universal, de uní, que tenés que unir en tu mente las ideas que tenés del dibujito que tenés en tu visión mental y la idea autoexistente de ese dibujito, o sea, lo que ese dibujito va a terminar creyendo que es, la persona, el ser humano, los animales, la naturaleza. Todo eso es creación tuya, pues eso es el cuerpo raíz. Uno de nosotros lo es, por lo tanto te hablo a vos, cuerpo raíz. Sos uno de nosotros. Quizás sos el que me estás mirando o quizás sos un otro. Quizás nunca vas a ver este video. Pero el mensaje de la cronocracia es para el cuerpo raíz, para que éste se revele a sí mismo la existencia de ser el cuerpo único de la creación y nosotros, sus eternos compañeros, sus semejantes, sus seres humanos, las formas semejantes a él que habitamos el mundo planeta Tierra y que estamos dormidos dentro de él soñando ser otras personas en el afuera. Así de simple es esta creación. No la compliques más. Por eso, U2 es lo que polariza en el ser la idea, que es una idea con el fin de amar. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar la guía, como todos los días, que nos diga el mandato. 2. Yo soy musical, con la ciencia de la vida. Polarizo con el fin de amar estabilizando la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono lunar del desafío. Me guía el poder del espíritu. Bueno, y no podía ser así de menos el segundo día de la matriz de la quinta etapa de tu cronomeditación, donde se terminan enmatrizando todo lo que viviste, todos tus pensamientos, todas esas cosas ahora se desarrollan ligaduras con la existencia de todo lo que hay fuera. Por lo tanto, todo pasa a ser lo que estuviste construyendo en tu mente de lo que creías que es el mundo, el afuera, Dios, el cuerpo raíz y todo este encantamiento que te fui contando durante 210 días. Un encantamiento que se basa en la creación de las almas, que almacenan datos y que dentro de ese almacenamiento de datos la chispa vital les recrea su cuerpo en cada instante presente. Una única chispa vital que está recreando a 8100 recipientes físicos de almas humanas que están conectadas entre sí, porque son un solo cuerpo, que se le llama el cuerpo raíz, y es el cuerpo de todas esas formas. Pero sin embargo, ese mismo cuerpo adquiere la idea de ser solo uno de todos ellos, y ese es el punto cero, y ese es el yuk cero, que está entre medio de los 260 del telar de la existencia. Está todo el tiempo. Y ese es el ser al que nos referimos en el yuxismo como el istmo del yux. Es en donde se desarrolla el istmo del yux. Lo que él es lo que rige a la naturaleza de toda la creación, de sus semejantes y del mundo creado a partir de esa naturalidad de desarrollar a un otro dentro de uno mismo, creyendo vivir en un mundo que en realidad es una hermosa ilusión.
Así que bueno, esta ilusión se basa en un encantamiento planetario, desarrolla una obra de arte planetaria que está creada sensorialmente en el cuerpo raíz, y eso le permite al cuerpo de raíz desarrollar una imaginación y una visión mental de esa realidad, experimentar esa realidad y compartirla con sus semejantes, con sus otros yoes, los seres humanos. Entonces, hoy, que es U2, acordate del grupo inglés llamado U2, también tenía linda musiquita. Acordate también de saludos. Te mando un gran saludo, muchos saludos. Entonces mejor que sean muchos saludos, porque son sal U2. Y si sale U2 es porque ya estamos polarizando el ingreso de datos en la matriz. Estamos en un día muy importante de los 52 días que después van a suceder. Después de mañana son 50 días, que en español también es un chiste porque es 50, o sea, es un tiempo en que ya no va a importar la cuenta. Si bien todos los días vamos a seguir leyendo el mandato y vamos a saber cuál es el yux, vas a empezar a vivir la temporalidad de ser solo el día y solo ese yux. Y no es que va a haber no existencia de los otros yux, sino que los otros yux van a seguir estando en ese mismo tiempo entretejidos, como los otros yoes que están alrededor. ¿Ok? Y bueno, y así es que Dios en su inteligencia se nutre entre lo que hay dentro y fuera, con lo que hay fuera se desarrolla para poder ser lo que hay fuera, entonces se termina convirtiendo en los otros yugs, ya que cada forma de tu entorno fue creada en un tiempo distinto al de tu nacimiento. Por lo tanto, la energía de esas formas recordadas por sí mismas, por sus propias ideas autoexistentes, los remiten a recordarse desde el día en que se nacieron. Entonces desarrollan la energía del día en que nacieron como la idea primaria de sus propias energías, de cómo son realmente. Y el son realmente surge de la programación cronocrática del yux de cada día. Eso es lo que imprime el alma a ser de una manera determinada su ser y almacenar de una manera determinada la base de datos de la creación en su propio ser. Bueno, mis queridos, no tengo mucho para decirte del mandato, casi siempre ya te digo todo, así que voy a empezar a remitirme a contarte el cuento. ¿Ok? Lee el mandato tantas veces como necesites y no te olvides de los atributos, del sello y los tonos, las letras. Es importante que sepas cuando te digo A, cuál es el sello de tiempo. Y si te digo R, tenés que saberlo. Y si te digo F, tenés que saberlo. Si no, no sos cronócrata, ni mucho menos crononauta. Chau, chau, amigo.